Bueno, para el día de hoy tenemos la solución de la cinemática inversa de un robot de 6 grados de libertad. Eh, no haré toda la explicación de las ecuaciones paso a paso, pero mostraré cómo se obtiene el resultado final. Bien, para tal fin, iniciamos con el robot de 6 grados de libertad que se aprecia en la figura. La primera articulación es rotacional, la segunda articulación es rotacional, la tercera articulación es rotacional, la cuarta rotacional, quinta rotacional y sexta rotacional. Y la solución se plantea para el punto central de la herramienta que se conoce como TCP. Las distancias son las que se aprecian. Entonces tenemos una distancia L1, una distancia L2, una distancia L3, una distancia L4, una distancia L5, ¿de acuerdo? Una característica particular es que este es un robot que presenta que las tres últimas articulaciones, que es esta, que son la 4, la 5 y la 6, se interceptan en un punto común los ejes de las articulaciones. Bien, para la solución de la cinemática directa inversa, primero hacemos la solución de la cinemática directa, con lo cual empezamos a hacer la asignación de ejes, como se aprecia, que el primer eje es el de giro alrededor del eje 1, un giro alrededor del eje 2, un giro alrededor del eje 3, un giro alrededor del eje 4, un giro alrededor del eje 5 y un giro alrededor del eje 6. ¿De acuerdo? Una vez ubicados los ejes, entonces procedemos a ubicar los orígenes. Entonces encontramos los orígenes en la naranja, que son el origen 1, que corresponde tanto al sistema de coordenadas 1 para el sistema de coordenadas de origen 2, para el origen del sistema de coordenadas 3, pues es la intersección del eje 4 con el eje 3, después encontramos el origen de coordenadas para 4, 5 y 6, que es la intersección del eje 4 con el eje 5 y la intersección del eje 5 con el eje 6, que está aquí en este punto. Bien, al final mostraré en una posición de home, pero por ahora voy a tratar de asignar los ejes tal y como se aprecia la figura. Luego de los orígenes, pues entonces vamos a ubicar las normales comunes, entonces también son en naranja. La normal común entre el eje 1 y el eje 2 pues interceptan, con lo cual la distancia es 0. O no hay normal común, bueno, la normal común puede ser en esta dirección o en esta. La segunda normal común es entre el eje 2 y el eje 3, que es esta que está aquí en naranja. Después viene la normal común entre el eje 3 y el eje 4, que se interceptan. Después viene la normal común entre el eje, bueno, el eje 4 y el eje 5, que están acá, que corresponden con la intersección. Después viene el eje 5 con el 6, que también está en este punto. Bien, sin embargo, esta distancia, aunque no es una distancia que esté asociada a la normal común, observaremos que tiene un efecto en la cinemática del robot. Bien, y llegamos hasta este punto de la muñeca. ¿Ok? Y aquí tenemos también que el TCP, que es el Tool Central Point, pues está ubicado en el extremo del efector. Luego colocamos los ejes Z, como se aprecia. Entonces tenemos el eje Z1 en la dirección del eje 1, el Z2 en la dirección del eje 2. Los he marcado hacia afuera como positivos. El eje 3 saliendo del eje 3. El eje 4 está en esta dirección y gira alrededor de este eje. El eje 5 que está girando alrededor del eje 5. El eje 6 que está girando alrededor de este eje 6. Bueno, para que sea un poco más simplificada la figura, pues voy a eliminar alguna información de la figura. Bien. Luego voy a colocar los ejes X. Entonces los ejes X, tenemos el eje X1 y X2, que son X1 pues perpendicular al eje 1 y el eje 2. X2 pues sería en la dirección de la normal común entre el eje 2 y el eje 3. X3 quería ser perpendicular a la intersección del eje 3 con el eje 4, que en este caso le ha puesto hacia arriba. El eje 4, X4, pues que está puesto perpendicular a la intersección, digámoslo aquí, entre el eje 5 y el eje 4, que es este que está acá. Bien,
El eje 5, pues es la intersección entre el eje 5 y el eje 6, que es aquí saliendo hacia arriba. Y, y el eje 6 pues estaría también en la misma dirección que X5. Y también he puesto, en este caso, para que coincida con la dirección, el X-Tool, que está en esta dirección, que pues va a ser también paralelo a X5 y a X6. Y el Z, es el approach, pues lo marqué en la misma dirección del eje Z6. Bien. Continuando, pues ahora pues voy a colocar los ejes Y. Bueno, ahí no se vio, pero bueno. Quiero resaltar tres ejes que se encuentran en, en la muñeca, que son los ejes que se están interceptando, que es Z4, Z5 y Z6. Estos ejes son los ejes que darán origen a lo que es la muñeca esférica, pues todos se interceptan en un mismo punto, en el punto W, que ya veré más adelante. Bien. Continuando con la explicación, entonces vamos a colocar claramente cómo quedan los sistemas de coordenadas 4, 5 y 6. Entonces el X4 quedó y Z4 quedaron en esta dirección. Z5 quedó en esta dirección saliendo alrededor sobre el eje, y X5 salió pues perpendicular a la intersección con Z6, que se ve entre Z5 y Z6. Y X6 pues lo coloqué paralelo al X5. Bien, haciendo esa claridad, pues ahora lo que hacemos es que ya no se vean más y obtenemos la tabla de parámetros de Navier-Hartenberg, como la que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Para cada uno de los ejes tenemos, en particular tenemos, bueno, no he puesto el sistema de coordenadas acá, pero yo creo que hay que decir que hay flexibilidad en la ubicación de donde puedo colocar el sistema de coordenadas, bien sea aquí abajo o aquí arriba. Normalmente en clase lo hemos puesto aquí, de tal forma que A0, alfa 0 y D0 sea 0, pero en este caso podríamos colocar con A0, alfa 0 y colocamos con D como un desplazamiento a lo largo del eje Z entre X0 y X1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sería este parámetro D. ¿De acuerdo? Bien. Ok. De otro lado, entonces vamos a analizar un poco acá esta parte, haciendo un pequeño zoom en esta zona. Entonces tenemos que usar la tabla de parámetros. En particular tenemos esta para las últimas tres articulaciones, donde tenemos un giro de pi medios, menos pi medios y pi medios para Q4, Q5 y Q6. Y las distancias son 0 en este caso. Este L4 viene pegado porque es la relación que existe entre el sistema 3 y el sistema 4. Pero no quiere decir que los orígenes de 4, 5 y 6 no estén interceptados. Bien. Ok. En una posición de home, pues podemos ver el sistema como se aprecia ahora en la figura, como se ve ahí. ¿De acuerdo? Entonces este sería el sistema de coordenadas. Tenemos los ejes Y y el sistema de coordenadas X0, Y0, Z0, que bien puede ir en aquí o lo podemos colocar aquí arriba. Pues tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer la solución. Pero para el análisis, para nosotros, pues puede ser igual. En el toolbook de Peter Core, este sistema de coordenadas Z0, pues no es otra cosa que un offset que podemos introducir como un parámetro adicional del sistema de coordenadas 1. Bien, ok. Aquí están un poco mejor ubicados los sistemas de coordenadas, más gráficos. Y aquí hemos considerado, o se ha considerado como la posición de home de la solución de la cinemática directa. Bien, y con el tool central point en el extremo. Aquí vemos nuevamente el punto de la muñeca, vemos el origen del sistema de coordenadas 3 y vemos el origen del sistema de coordenadas 1 y 2. Bien, como se aprecia en la figura. Bueno, una vez hecho la asignación del sistema de coordenadas, pues esto lo introducimos en el toolbook de Peter Core, en MATLAB o cualquier otro software, MATCAD, matemática, etc. Y encontramos la solución de la cinemática directa. Con las ecuaciones conocidas, pues ahora planteamos el sistema para hacer la solución con la cinemática inversa. ¿Sí? Como se aprecia en la figura. Entonces, vamos a eliminar aquí todo lo que tenemos y arrancamos de cero. Volvemos a tener el robot en una configuración
que se nos facilite para el análisis de la cinemática inversa, como se aprecia en la figura. Luego vamos a ubicar los sistemas de coordenadas de la base, y el sistema de coordenadas de la base, pues obviamente el TCP, que es este punto, el punto en naranja, pues vemos que ese punto va a ser la necesidad de la solución de la cinemática directa, ¿de acuerdo? Entonces, considerando esto, podemos decir que ahora nosotros tenemos un punto que ubica ese TCP, que es XT, YT y ZT, el cual pues estará ubicado en alguna región en el espacio. Esa región en el espacio pues obviamente tiene que ser alcanzable por el robot, puede ser una solución o múltiples soluciones de la cinemática inversa. Pero digamos que ese paso previo ya lo hemos analizado, y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos específicamente en encontrar la solución para Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Bien, ok. Otra cosa que también conocemos en ese punto es la orientación que va a tener nuestra herramienta, que es la matriz que iría de orientación entre el tool y el sistema de coordenadas 0, y la he definido como R, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, pues estamos diciendo cómo está el efector final con respecto a la base en un lugar en el espacio, con su posición y su orientación. ¿Ok? Ya está planteado el problema. Tenemos el robot entre medias, entonces el problema cinemático inverso consistirá en encontrar los valores de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 de los diferentes eslabones. Bien. Ahora, pues vamos a pensar que nuestra solución de la cinemática directa no llegó hasta el TCP, sino se ubicó fue acá en este punto, que era el punto de la muñeca, el W, que es el punto naranja, que lo he denotado como W, y ese punto será PW. Entonces ahora, si nosotros, este es el parámetro conocido, esta parte es el parámetro conocido, entonces nosotros tenemos que pensar cómo va a ser para pasarnos de este punto y con esta orientación a este punto con esta orientación. Bueno, pues realmente es muy fácil, lo conocemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como este es un parámetro conocido, esta dirección sabemos de la cinemática directa previamente de la que hemos analizado, que esta distancia que va de aquí a acá está en la misma dirección de Z, porque el sistema de coordenadas 6 y el sistema de coordenadas tool es paralelo, según nuestro análisis. Entonces yo me puedo devolver a este punto que se llama W. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con los sistemas de coordenadas, ahora regresamos y pues lo que vamos a hacer es tratar de desplazarnos con esta misma orientación en esta dirección una cantidad de unidades de longitud, como lo vemos en la orientación que vamos a conservar del sistema de coordenadas que va a estar en la muñeca. Va a ser la misma que el TCP, pues en definitiva, porque es la que vamos a solucionar. Y lo que vamos a colocar acá es esta pequeña distancia. Este pequeño desplazamiento para llegar al punto PW, pues no es otra cosa que partir del TCP en la posición o en la dirección de approach, que es el eje Z, que está acá, e irnos en esta misma dirección tantas unidades para llegar a este punto, como hacemos acá. PTCP, que es este punto, menos el vector que está en esta dirección con longitud L. Con lo cual ya llegamos a la solución, o mejor, a plantear el problema desde el punto de vista de la muñeca, el cual va a ser mucho más simple y sencillo de solucionar. Pues en este punto, pues si observamos las coordenadas, pues van a ser las coordenadas del punto TCP, que se encontraba acá, y la orientación va a ser la misma. Y nuestro problema entonces ya no tiene nada que ver con esto que está acá, y queda, a ver, vamos a tratar de visualizarlo. Este no está, el punto W, a ver, que se nos perdió aquí, ok. Entonces nuestro problema ahora va a ser la solución de estos, bueno, un pequeño lapsus. Retomando, entonces, el punto PW es conocido, obviamente es conocido de esta solución. La orientación es la misma que nos dio el TCP, pero lo que es importante es que de aquí en adelante va a ser mucho más sencillo, porque este punto es parte del robot, no está en un extremo, nos va a facilitar la solución de la cinemática inversa. Entonces,
De ahora en adelante, el punto de solución va a ser este y no el TCP. Entonces ya vamos a entrar simplemente en el punto W y a partir de W encontrar la solución hacia atrás del robot. ¿Bien? ¿Ok? Entonces ahora venimos al siguiente diagrama y arrancamos nuevamente eh, para hacer la solución. Bien, entonces empecemos. Nuevamente tenemos el robot, tenemos la solución y vamos a ir colocando información a medida. Entonces tenemos las distancias L1, L2, L3, L4, L5, los sistemas de coordenadas del origen y, como les decía, ahora el TCP ya no es importante. Ya hemos llegado, que ese TCP, cómo hemos podido llegar, hasta llegar al W, y esto ya no nos importa, ¿de acuerdo? Ya no nos importa, nos centramos simplemente en W y el resto del robot, en este caso, pues no lo tenemos en cuenta para el análisis. El sistema de orientación, entonces eso se supone que es conocido, nosotros lo conocemos, es un valor numérico, tanto de la posición como la orientación, y empezamos a solucionar. Bueno, esto tampoco da, que pues PW es igual al, como lo dije, les expliqué, en la dirección A, una distancia L, y llegamos al punto W. Bien. Continuando con la solución, entonces ahora el problema definitivamente lo podemos compactar en una sola matriz que se llama la matriz de W a 0, que pues tiene la orientación de W a 0 y el punto PW. Con esto pues ya sabemos que el problema en este caso, y por ser una muñeca que se interceptan los tres últimos ejes de sus articulaciones, es una muñeca esférica, pues entonces podemos aplicar Pieper o el acople cinemático, es decir, que por un lado podemos tratar la orientación y que por el otro lado podemos trazar la orientación, la posición y la orientación. Entonces, para solucionar la orientación, pues básicamente lo que tenemos es esta parte de la matriz, que es el punto PW, que está acá. Bueno, algo está fallando acá, pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, el punto PW, que es conocido, y con él vamos a empezar a hacer la solución de la cinemática inversa para las articulaciones Q1, Q2 y Q3. Está claramente identificado que el punto PW es conocido, y como apreciamos en la gráfica va a tener tres componentes, XW, YW y ZW directamente, y de ahí, a partir de ahí podemos encontrar la solución para el ángulo Q1, como lo vemos en la figura, pues no es otra cosa que proyectar este eje que está acá, bueno, la proyección o mejor, simplemente encontrar las componentes X, W, Y, W al cuadrado, pues podemos sacar esta distancia, y esa distancia pues no es otra cosa que la longitud que va a tener el robot en estos eslabones inicialmente. De ahí podemos sacar el valor de Q1, y Q1 pues no es otra cosa que el ATAN 2 de la parte y de la parte X, que es el cateto adyacente y el cateto opuesto con respecto a X0. Entonces ahí hemos solucionado, o se ha solucionado para Q1. Ahora continuamos pues para Q2 y las demás articulaciones que tengan que ver con la posición, que son Q1, Q2 y Q3. El problema, perdón, aquí doblamos un momento. Ahora para hacer la solución de Q2 y Q3, pues lo que he introducido ha sido un plano, que es este plano, digamos, del robot. Ese plano del robot, pues está tomando el robot como tal y está girando sobre el eje Z0. Entonces cada vez que el robot haga un movimiento de giro de esta dirección, pues el plano también se va a mover, el cual pues contiene este punto que sería el hombro y el punto de la muñeca, ¿de acuerdo? Con esto
Entonces nos vamos a concentrar que en ese plano tenemos esta distancia r que es conocida, pues es la coordenada y la coordenada x al cuadrado, y pues las longitudes L2, L3, L4 pues son conocidas, con lo cual pues esto pues va a permitirnos hacer la solución un poco más sencilla. R, pues como lo decía, ahora miramos, nos concentramos en la solución de ese sistema de coordenadas. Entonces tengo el eje Z0 y tengo la solución para Q2 y Q3. Entonces tengo el eje Z0 y tengo esa componente R que es proyectada sobre el plano XY, X0, R. Y ahora pues vamos a colocar, concentrándonos en ese plano y teniendo una vista perpendicular a ese plano, pues entonces empezamos a hacer análisis. Como estoy en el plano, pues he pintado un poco más fácil el robot, que es la primera articulación rotacional que gira sobre el eje Z0, la segunda articulación que es la articulación 2, que lo que hace es ser perpendicular al plano, en la articulación 3 y la articulación 4, pues tengo, digamos que la llevo en una vista de plano. Y tengo el punto PW, pues está en el plano. Si yo vengo aquí, pues básicamente es lo que estamos mirando, que es este plano. Estas articulaciones son perpendiculares, que fue las que pinté. Esta es la articulación de giro, esta no la llevaba allá. El vector, pues este vector R, con su magnitud, y el eje Z0 y el plano. Entonces, claramente, pues ahí puedo evidenciar cuál es el plano de trabajo. Con ese plano de trabajo, entonces voy a continuar analizando la solución para esta que es Q2 y esta que es Q3, ¿de acuerdo? Bien, caso, haciendo un zoom acá pequeño. Pues se tiene donde están marcados los ángulos, que es Q2, que es Q3 y las longitudes. Bueno, para hacer esa solución, pues logramos llegar a este punto y encontrar esta región, y esta parte, en la parte inferior, pues no la vamos a considerar, pues porque no resulta relevante. Bien, entonces continuando con la visualización, entonces tenemos que P2W es igual al punto de la muñeca menos la longitud es L1 L2 en la dirección de Z0. Es decir, simplemente estamos restando las componentes L2 Z de PW, con lo cual pues el vector ya nos queda desde origen acá a la muñeca. Pues no queda otra cosa más, sino que nos queda un triángulo formado por L3, L4 y P2W, y lo cual nos va a permitir solucionar para Q3. Bien. Pasemos a la siguiente página, acá en la parte superior. Bien, entonces aquí ya se ha simplificado el esquema. Entonces básicamente se tiene el triángulo rectángulo L3, L4, P2W, y calculamos el ángulo Q3. Para ello se utiliza simplemente el teorema del seno, el teorema del coseno. Entonces la norma de P2 es con la longitud de L3 al cuadrado más L4 al cuadrado más 2 L3 L4 coseno de 180 más Q3, con lo cual calculamos directamente Q3, expandiendo el coseno del ángulo doble y pues considerando que uno de ellos es 0 en la expansión, entonces nos queda el ángulo coseno queda positivo, y de ahí podemos despejar que el coseno de Q3 y el seno de Q3 es igual a esto, por lo tanto Q3 es igual a la tan 2 de seno de Q3 y coseno de Q3. Bien, con eso desarrollamos el valor para Q3 y ahora pues pasamos a desarrollar para Q4, para Q2, perdón. Bien. Para Q2 entonces nuevamente se recurre a un esquema simplificado donde calculamos el valor de Ln. Pues es un valor conocido. Ese valor Ln pues no es otra cosa que la componente que se calculó aquí previamente, que es esta, que básicamente es encontrar la magnitud de este pequeño segmento, que es ZW, que es la componente W de la muñeca, menos la longitud de L1 L2 en la dirección de Z. ¿De acuerdo? Y esa es la magnitud de Ln. Ese va a ser útil para calcular el ángulo beta, y el ángulo alfa pues utilizaremos
simplemente el triángulo que se forma acá, formado por la línea me queda muy bien, por este y por este, y ahí ya me queda el triángulo. Ese es un triángulo rectángulo, y por el teorema del Pitágoras pues podemos obtener el ángulo alfa. ¿Bien? Con lo cual esa expresión se obtiene de la siguiente forma. Entonces por un lado tengo el n, por otro lado tengo el ángulo alfa y por otro lado el ángulo beta, y de ahí me salen dos posibles soluciones que corresponden con lo que se conocerá como codo arriba, codo abajo. En este caso pues tenemos la postura que se visualiza en la imagen es codo arriba, porque pues digamos que esta es la línea de P2W, el punto de la muñeca, este sistema de coordenadas que corresponde a la articulación 3, pues queda por encima. En el caso contrario, pues este punto quedaría en la parte inferior y sería codo abajo, con lo cual nos dan dos soluciones que son discriminadas. ¿Bien? Por un lado tenemos Q2 igual a beta más alfa, y por otro lado tenemos Q2 igual a beta menos alfa. Independiendo si escoges la solución codo arriba o codo abajo, pues se tendrá una o la otra. Ok, hasta este punto entonces se ha solucionado lo que corresponde con la posición del robot, del manipulador, para las variables Q1, Q2 y Q3, que pues, están directamente ligadas. Ahora nos vamos a concentrar en hacer la solución de las articulaciones Q4, Q5, Q6, que corresponden, están directamente asociadas con la orientación del sistema. Bien. Con lo cual, pues nuevamente hacemos un pequeño gráfico, nos concentramos en el punto de la muñeca, que es el que nos interesa, el sistema de coordenadas en el centro, y voy a empezar a colocar una serie de elementos geométricos que nos van a permitir entender un poco mejor la solución, ¿de acuerdo? Para tal fin, entonces yo puedo decir que va a existir una esfera con centro en este punto, acá, y esa esfera con centro en ese punto, pues va a tener radio, y ese radio va a ser el extremo de la muñeca. Obviamente, cuando esté totalmente extendido será la esfera más grande, y cuando esté la articulación la 2 y la 3 levantadas y recogidas, pues tendremos una esfera un poco más adentro, más pequeña, y ahí pues tendremos lo que sería, denominaremos el espacio de trabajo. ¿Bien? Obviamente, pues teniendo el análisis en ese punto, pues voy a colocar superponer otra esfera, y es la esfera que corresponde al TCP, al Tool Central Point. ¿De acuerdo? Esta esfera que he pintado ahí ahora tiene un radio que corresponde a la longitud que hay desde la muñeca hasta el TCP, y que en el caso del robot estar totalmente extendido, pues nos indicará que este es un punto tangente entre las dos esferas. Y ese punto tangente tiene una única solución, y eso es lo que conoceremos como el espacio alcanzable del robot, al menos con una única orientación. ¿De acuerdo? Obviamente, ya me he parqueado en... Vamos a eliminar esto un poco. Aquí, perdón, tenemos el robot, y ahora voy a seguir colocando elementos. Entonces, la solución para el robot tiene que obviamente estar contenida dentro de estas dos esferas, y lo que quiero mostrar en este punto es que yo puedo cambiar la orientación sin necesidad de cambiar la posición, porque estoy ubicado en este punto de la tangencia de la esfera. Entonces ahora coloco un par de sistemas de coordenadas, y lo que estoy diciendo es que para ese mismo punto voy a tener múltiples soluciones o múltiples posibilidades de orientación de la muñeca, porque va a depender de las articulaciones Q4, Q5 y Q6. ¿De acuerdo? También podría haber pintado una esfera que corresponda a todas las orientaciones posibles que puede tener el sistema de coordenadas, pero bueno, creo que me haría un poco más de confusión. Pero lo que está claro es que en este punto yo voy a tener múltiples orientaciones, ¿de acuerdo? Y ahí entonces, por ejemplo, ahora he colocado la muñeca girada, entonces ya tengo una orientación diferente a la que tenía inicialmente la muñeca, que es este punto. Pero recordemos que el que no cambió fue el W, el punto extremo sí cambió, obviamente pasó de un punto a otro punto, y es esta región del espacio, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que me interesa es este punto, y este punto va a estar siempre contenido dentro de la esfera alcanzable por el robot. Entonces yo pintaría que en cada lugar del espacio donde esté el punto W, pues voy a tener infinitas orientaciones, y eso es lo que nos dará
origen a lo que se llama el espacio diestro. Bien, continuando los elementos, entonces aquí veo directamente los ángulos que puedo girar, que son Z5, Z4 y Z6, Q5, Q4 y Q6 respectivamente. ¿De acuerdo? Y pues ahí están los sistemas de coordenadas asociados. En ese punto, pues, y considerando los sistemas de coordenadas, perdón, acá los sistemas de coordenadas, pues el problema nuevamente me queda planteado de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Y es que la matriz NOA, que puede ser cualquiera de todas ellas, en este caso, pues yo la puedo encontrar como el producto de la matriz de rotación de 3 a 0 y de 6 a 3. Si eso es posible, entonces yo puedo claramente esta matriz invertirla y llevarla al otro lado de la igualdad y encontrar una expresión que iría de 3 a 6. Conociendo los valores de R, que es esta, que es NOA, que son valores numéricos, entonces yo puedo igualar como estos tres productos y puedo ir descomponiendo para hacer esa solución en general, ¿de acuerdo? A continuación pues vamos a ver un pequeño ejemplo para solucionar la orientación. Ok, vayamos al sistema de coordenadas 4 y entonces como el ejemplo. En este caso tengo que la matriz R es Z, Y, Z. Eso quiere decir que se hicieron ángulos de Euler. Obviamente rotaciones sucesivas. Entonces la primera rotación se hizo alrededor del eje Z, phi, después alrededor del eje Y, el segundo sistema de coordenadas θ, y alrededor del eje, sistema de coordenadas, el eje Z, el ángulo psi. Y nos da una matriz de esta forma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estos son los valores de la matriz. Ok. Se supone que esta es la matriz que nos daría R4, R5 y R6. El producto de esas tres serían estas. Y estas son conocidas. ¿De acuerdo? Como son conocidas, entonces yo claramente podría decir que el coseno de θ es igual a R33. Y a este componente yo igualo. Y utilizando la identidad trigonométrica, raíz cuadrada 1 menos coseno cuadrado, pues puedo descomponer el valor de θ, ¿cierto? También puedo hacer lo mismo cuando una vez conocido θ, puedo reemplazarlo en esta expresión y puedo obtener phi por un lado y por este lado puedo obtener bueno, coseno de phi y el seno de phi y vuelvo a utilizar la tangente. Y por último, pues conociendo esos dos, pues ya la puedo despejar del ángulo psi de esta parte o de esta parte, pues también lo puedo despejar. ¿Bien? En general, la solución nos quedaría expresada más o menos de esta forma. Si R13 es diferente y R23 es diferente de 0, es decir, R13 es diferente de 0 y R23 es diferente de 0, entonces yo puedo obtener que el coseno de θ es igual a R33, que es lo que acaba de decir, y seno de θ es el R13 al cuadrado, R33. ¿Bien? Y claramente pues obtengo el valor de θ, al igual que para phi, igual que para psi, ¿de acuerdo? Con esos valores, pues no es otra cosa que encontré el ángulo θ que corresponde a la variable del producto, que correspondería a la variable asociada a Q5, este sería a Q6 y este sería a Q4. Si yo miro exactamente en la ecuación anterior, pues no me está diciendo otra cosa que si yo obtengo esta matriz que es conocida y esta también es conocida porque yo previamente encontré la transformación de 0 a 3, entonces pues simplemente lo que puedo decir es que encontré el valor que esté asociado a la rotación 5 a 4 y del 4 a 3, pues he encontrado la solución de los valores Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Bien, entonces de esta forma pues hacemos la solución de la cinemática inversa de un robot de 7 grados de 6 grados de libertad, como el que se aprecia aquí en la figura. Bien, ¿qué queda después de esto? Pues implementar una pequeña función en MATLAB donde yo introduzca la matriz, bien sea la matriz que corresponde a la muñeca o bien sea la del TCP y hago la compensación como ya hemos visto previamente, que es esta pequeña compensación que se encuentra acá en esta parte, que es el PW para llegar a este, al origen de la muñeca. Bien, con lo cual
Pues bueno, hemos hecho la solución de tanto cinemática directa como cinemática inversa de un robot de 6 grados de libertad, pues completa.